solicitud del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en favor del Consejo Promotor de la Vivienda Popular. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa Segunda de Hacienda le fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para enajenar en calidad de donación un bien inmueble en favor del Consejo Promotor de la Vivienda Popular COPROVI. Pero vista y estudiada que fue la solicitud, así como la iniciativa en cita, así como todos y cada uno de los anexos, esta comisión dictaminadora somete a consideración del Pleno el siguiente dictamen. Considerando, primero, con fundamento en las disposiciones contenidas en diversos artículos que vienen de referencia en el dictamen, así como de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, es facultad de esta legislatura aprobar la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles propiedad del mismo. Asimismo, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el predio ubicado en la parcela 844 Z3P1 diagonal 1 del ejido Villanueva, al sureste del municipio del mismo nombre, forman parte de los bienes del propio municipio. Considerando, tercero, de dichas constancias, se acredita que el predio materia del dictamen beneficiará a las familias que se encuentran en posesión de 115 pies de casa del programa Viva 2000 en el municipio de Villanueva, Zacatecas, por lo que este colectivo dictaminador eleva a la honorable consideración de este Pleno su opinión en el sentido de que autorice enajenar en calidad de donación y a favor del Consejo Promotor de la Vivienda COPROVI, conforme a lo que se ha establecido y fundado, es de proponerse y se propone. Primero, se autoriza al municipio de Villanueva, Zacatecas, la enajenación en calidad de donación del inmueble en favor del COPROVI. Segundo, dicha enajenación en calidad de donación que se autoriza y los plazos de enajenación del proyecto destino de la misma deberán de cumplirse en un plazo que no exceda de 3 años, contados a partir de la vigencia respectiva del decreto. De no cumplirse en sus términos lo anterior, operará la revisión del predio en favor del patrimonio del municipio de Villanueva. Así deberá estipularse en todas las operaciones contractuales que al respecto celebren. Tercero, de aprobarse en sus términos el presente dictamen, los impuestos, los derechos, los gastos que se originen con motivo de la enajenación del predio correrán por cuenta del Consejo Promotor de la Vivienda. Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda, que preside su servidor Benjamín Medrano Quesada. Firman Noemí Bernice Luna Ayala, Ana María Romo Fonseca, José Alfredo Barajas Romo, todos diputados integrantes de esta comisión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias por diputado. su tiempo. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por las que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión convoque a periodo extraordinario de sesiones para analizar, discutir y aprobar las reformas de diversas disposiciones legales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Solicitarle me autorice dar solamente una síntesis de este dictamen en virtud que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Con gusto, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales respecto de las iniciativas de punto de acuerdo por las que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión convoca a periodo extraordinario de sesiones para analizar, discutir y aprobar las reformas a diversas disposiciones legales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnados para su estudio y dictamen las iniciativas de punto de acuerdo que presentaron diputados integrantes de la 60 Legislatura del Estado respecto del exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que
periodo extraordinario de sesiones, analice y discuta y apruebe diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno del presente dictamen de conformidad con lo siguiente. En sesión ordinaria del Pleno, se dio lectura a una iniciativa de punto de acuerdo que en ejerció las facultades que les confieren los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás relativas por parte de los diputados José Serardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Maínez para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que se convoque a periodo extraordinario de sesiones para analizar, discutir y aprobar la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen correspondiente fue turnada en la misma fecha. Valoración de la iniciativa. En fecha 27 de abril del 2010, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó la llamada reforma política, en la que se modifican diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tiene por objeto integrar la representación de la pluralidad y lograr eficacia en las decisiones públicas, así como abrir el espacio a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. En razón de lo anterior, proponen que la Cámara de Diputados convoque a periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de que se analice, discute y en su caso se apruebe el dictamen de reformas en mención en virtud de la urgencia de aprobar una reforma de esta magnitud, ya que decir de los iniciantes la misma no debe posponerse en razón de que se avecinan tiempos electorales que pudieran ser un condicionante. Analizado el propósito que anima a los promoventes de las iniciativas de mérito y que para efectos de su dictaminación esta comisión legislativa ha considerado acumularlas por su evidente conexidad, encontramos que ambas tienen en común denominador exhortar a la Cámara Baja a efecto de que celebre periodo extraordinario de sesiones para que en el mismo se analice, discute y en su caso se aprueben las reformas en mención y con ello se eleve a rango constitucional la creación e instrumentación de diversas figuras democráticas y otras igualmente necesarias para fortalecer nuestro sistema político nacional. Sin embargo, tomando en cuenta que el Honorable Congreso de la Unión ya se ha pronunciado sobre ambos temas, razón por la cual esta iniciativa ha quedado sin materia, por tanto, estimamos proponer al Pleno de esta Asamblea Soberana que se declaren improcedentes las iniciativas en estudios por los argumentos antes señalados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y además con apoyo en lo establecido en el artículo 110 del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, se declara la improcedencia de las iniciativas de punto de acuerdo que dieron materia al presente instrumento legislativo y segundo, se archiven los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 60ª Legislatura, diputada presidenta María de la Luz Domínguez Campo, diputada secretaria Georgina Ramírez Rivera, diputado secretario Roberto Luébano Ruiz, diputado secretario Jorge Luis García Vera, diputado secretario Benjamín Medrano Quesada y diputado secretario Luis Gerardo Romo Fonseca. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Gracias, diputada presidenta. El dictamen que voy a leer es el que tiene que ver con las iniciativas con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, debido a que Sí, leyó lo que la diputada anteriormente hizo uso de la tribuna. Adelante, si me permite. diputado. También pedirle, si es tan generosa y amable, que nos permita leer solamente una síntesis del mismo, debido a que este está debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Con su permiso y su venia, vamos a dar a conocer a todos ustedes el dictamen de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales respecto de las iniciativas con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas de decreto que presentaron los señores diputados integrantes de esta legislatura para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales somete al Pleno de esta legislatura el presente dictamen de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 11 de octubre del año 2011, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto en la que en el ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, así como los diversos 45, 46, fracción 1, 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaron los señores diputados Jorge Álvarez Maínez y José Cerardo Ramírez Muñoz para reformar los artículos 52, 72 y 118 de la Constitución Política de nuestro Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Segundo, por acuerdo de la presidenta de la mesa directiva, la iniciativa referida se turnó para su estudio y dictamen correspondiente en fecha que se ha señalado mediante el memorándum 0530. Los proponentes en el punto tercero advierten en su iniciativa lo siguiente: afirmando que existe una gran importancia por llevar a cabo una restricción en el gasto del dinero con la finalidad de disminuir aquellos costos que en los procesos electorales por medio de la reducción de plazos formales de las campañas. Si bien los plazos establecidos para las campañas no han tenido una reducción considerable, una posible homologación en las elecciones de nuestro estado iría en función de reducir aquellos gastos que se generan en los procesos electorales año con año en la entidad zacatecana. La presente iniciativa tiene como objeto establecer una concurrencia entre las elecciones locales, así como con las federales, permitiendo un ahorro significativo en el gasto contemplado para dichos procesos y un aumento en la participación ciudadana. Anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo que disponen los artículos 110 y relativos de nuestro reglamento del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse y se propone a la Asamblea. Primero, se declare la improcedencia de las iniciativas proyecto de decreto de reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que dieron materia al presente instrumento legislativo. Segundo, se archiven los expedientes como totalmente concluidos. Así lo firman y lo determinan las ciudadanas diputadas y señores diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 60ª Legislatura, con rúbricas de la presidenta de dicha comisión, la diputada María de la Luz Domínguez, Roberto Luevano Ruiz, Benjamín Medrano Quesada, Jorge Luis García Vera, Luis Gerardo Romo Fonseca. Ignoro si la diputada Georgina Ramírez al final votó en contra y no lo firmó, o fue una omisión de parte de la comisión recabar su firma. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen respecto del escrito presentado por el ciudadano Demetrio González Serrano en contra del ciudadano Ignacio Fonseca Yepes, director de Desarrollo Social y encargado de Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, por presuntas violaciones a la ley orgánica del municipio. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir a favor de inscribirse en esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para la intervención en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al primer secretario, al segundo secretario, tomar nota de informarme el resultado, por favor. Rosales Acevedo, a favor. Mendoza Maldonado, a favor. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. Medrano Quesada, a favor. Romo Fonseca Ana María, a favor. Díaz María Estela, a favor.
Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. José Rodríguez Elías, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Sandra Lucía del Pilar, a favor. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Lara Curiel Maribel, a favor. Le informo, diputada presidenta, que lo aprobado en lo general por 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o partes del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, se somete a consideración de la Asamblea si se admite a discusión el dictamen referente de la iniciativa de decreto que adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respecto de los objetivos de desarrollo del milenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, fracción primera de la propia Constitución Política del Estado. Quienes estén de acuerdo, síbase manifestarlo en votación nominal, iniciando por mi derecha. Ello con base en lo establecido por el artículo 134, fracción primera y segunda de nuestro reglamento general, y pido al segundo secretario tomar nota e informar el resultado. Rosales Acevedo Ramiro, a favor. Mendoza Maldonado, a favor. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. Medrano Quesada, a favor. Romo Fonseca Ana María, a favor. Dan Díaz María Estela, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. José Rodríguez Elías, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Miranda Lucía del Pilar, a favor. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Lara Curiel Maribel, a favor. Roberto León, a favor. Le informo, diputada presidenta, que se admite la aprobación a discusión el dictamen de referencia con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, que lo constituyen más de las 2/3 partes de los integrantes de esta legislatura, y con fundamento en lo establecido por la fracción primera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, se admite dicha discusión. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación de su caso del dictamen referente a la iniciativa del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respecto de los objetivos de desarrollo del milenio.
Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Álvarez Ramírez- Maínez en contra. Ramírez Muñoz en contra. ¿Me permite, diputado? ¿Alguien más? Se cierra este registro y se le concede el uso de la voz al diputado Álvarez Maínez Jorge. Permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Miren, compañeros, es realmente vergonzoso cómo está actuando la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una situación que a mí me parece francamente una actitud canalla y que lamento mucho que mis compañeros de fracción se presten a este juego, que incluso yo sé que no revisan las iniciativas, Roberto, pero esta iniciativa tú la firmaste, luego la dictaminas en contra y todo el grupo parlamentario del PRI la firmamos y la suscribimos y la introdujimos a la Comisión de Puntos Constitucionales, y es muy lamentable que en aquellos casos en los que hay un consenso global de hacia dónde debe de caminar la humanidad, la sociedad, hasta eso lo rechacemos. Que andemos en los temas de la aldea, de la discusión por las migajas, y que no podamos poner a Zacatecas como punta de lanza de los objetivos globales. Todos hemos sabido cuántos recursos, cuántos programas sociales recibió el Estado de Chiapas por incursionar en los objetivos del milenio y por ponerse como un Estado que fue punta de lanza en esta materia, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero de manera muy vergonzosa, alguien que se dice de izquierda impulsa siempre el boicot por rencillas personales contra iniciativas de este tipo. No es la primera vez. Nos íbamos a poner como punta de lanza en el tema de rendición de cuentas con la iniciativa del Tribunal de Cuentas. Era una iniciativa, sí, perfectible, pero que con discusiones, con detalles, con matices, vinieron a respaldar Mauricio Merino, Miguel Carbonell, Samuel González Ruiz, lo más avanzado que hay en el país. Ellos decían dar el siguiente paso hacia una entidad fiscalizadora en materia de rendición de cuentas que estuviera por encima de los poderes. No le alcanzó la visión a la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobarla. Luego estuvo la ley de transparencia, que también intentamos ir y fuimos más allá de lo que se había hecho en Zacatecas. También hubo el boicot de los mismos compañeros. Luego vino el tema de las candidaturas independientes. Muy vergonzosamente, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales firma una iniciativa que expresamente dice que en el 2013 se iban a aplicar las candidaturas independientes, engaña a los ciudadanos. Aquí, cuando había protestando ciudadanos, se luce, se muestra condescendiente con los gritos y los insultos a los diputados que estamos aprobando una reforma electoral, porque dice que va con el tema de las candidaturas independientes. Le decimos que tiene más de un año de no dictaminar la iniciativa en cuestión, y luego de que firme esa iniciativa, declara en los medios de comunicación que ni siquiera va a presentar el dictamen porque no hay tiempo. A mí ya me parece que no hay coincidencias, diputada, con todo respeto, siempre lo he escrito públicamente, lo he dicho públicamente, ha tenido mi admiración y mi respeto, pero no se puede representar a un grupo político tan indecente como el que usted representa, mostrando esa aparente cara de decencia y de amabilidad. No se es de izquierda cuando no se actúa con congruencia,
se declare lo que se declare. Yo creo que ahora, de ahora en adelante, con el respeto basta, diputada. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputado. Continuando, se le concede el uso de su voz al diputado Gerardo Ramírez. Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de esta asamblea, además de sumarme a alguno de los comentarios que hiciera el diputado Jorge Álvarez Maínez, quien me antecedió en el uso de la tribuna, también me gustaría sumar algunas cosas que considero importantes. Primero, felicitar a la comisión, celebrar que después de más de 2 años hayan podido dictaminar esta iniciativa, que después de cerca de más de 700 días hayan podido trabajar y hayan podido desquitar el sueldo que el pueblo de Zacatecas les paga. Hay que recordar que el artículo 55 de nuestra ley orgánica, para todos aquellos que se dicen ser parte de esta legislatura y por lo cual estamos obligados a llevar a cabo, dice que los dictámenes deben de ser presentados en un plazo no mayor de 40 días naturales, contados a partir de la fecha de erradicación de la iniciativa de comisión. Si a juicio de esta se requiere un plazo mayor, deberá solicitarse al Pleno por única vez una prórroga y en ningún caso rebasará el siguiente periodo ordinario. Esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, el dictamen fue presentado en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. El dictamen sale en el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional. Lo que más llama la atención es que integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales son quienes se quejan, quienes ponen el grito en el cielo muchas veces porque no se lleva a cabo al pie de la letra el tema de la reglamentación, el tema de la ley orgánica, son quienes se quejan de que no existen consensos, son quienes se quejan de que no hay más bien productividad legislativa y son quienes asumen una postura ante los medios de comunicación que a veces es incongruente entre lo que dicen, lo que hacen y lo que firman. Yo sí quisiera, nada más para que quede asentado, mencionar que tal y como se menciona en la valoración de la iniciativa, estos objetivos del milenio que hoy, si vota la mayoría, como seguramente será así por la falta de capacidad de muchas y muchos de mis compañeros para revisar los temas, constituyen un acuerdo ambicioso, el más ambicioso en materia de desarrollo humano, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este compromiso fue asumido por 189 naciones en el año 2000 y que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población mundial en el año 2015. Estamos a 3 años de la fecha establecida para el alcance de los objetivos del desarrollo del milenio. Se requiere diseñar una estrategia para acelerar el cumplimiento de estos objetivos de aquí al 2015. En México, Zacatecas se pudo haber convertido en el tercer estado de la República en establecer en su constitución estos objetivos. Muchos países, muchos estados están progresando, incluidos algunos de ellos como los más pobres, como el estado de Chiapas, que hace más de 6 años los incluyó en su constitución, demostrando así que el establecimiento de claros objetivos colectivos para luchar contra la pobreza efectivamente da resultados. Por cada vida salvada, al establecimiento de un marco cuantitativo con plazos determinados de cumplimiento, se puede decir que estos objetivos han valido la pena. Sin embargo, las promesas incumplidas, los recursos inadecuados, la irresponsabilidad y la insuficiente dedicación en diferentes temas a la consecución de un desarrollo sostenible han constituido déficits en muchas áreas en el estado de Zacatecas, a lo cual el Poder Legislativo el día de hoy no se suma. No obstante, los datos y los análisis que se presentan en este informe proporcionan una clara evidencia que las intervenciones específicas, si se apoyan con una base financiera y un compromiso político adecuado, pueden producir un rápido progreso en muchos sectores. Desgraciadamente,
los individuos más pobres, a quienes representamos, los que no tienen educación o los que viven en zonas remotas, todavía no han recibido las condiciones necesarias para poder mejorar nuestras vidas. Zacatecas no debía permanecer excluido de este ambicioso e interesante proyecto. Cientos de zacatecanos se verían beneficiados de acatarse los programas y cumplirse las metas que se proyectan. Los beneficios se reflejarían en áreas como el combate a la pobreza, la salud, la educación, el medio ambiente y el acceso a las nuevas tecnologías. A 3 años de vencer el plazo para alcanzar estos objetivos, México sigue trabajando arduamente no solo para cumplir los compromisos asumidos ante la ONU, sino para conquistar nuevas metas. Lamentablemente, hoy Zacatecas no se sumará a ese esfuerzo. Se trabaja día a día para lograr un futuro sin pobreza y se dice en algunos de los discursos. Pero en materia legislativa, hoy Zacatecas, a través de este dictamen, deja mucho que desear. Algunos se dicen respetuosos con el medio ambiente y con la población más vulnerable del estado de Zacatecas, pero en los hechos, en la práctica, en lo que realmente cuenta, dejan mucho que desear. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe el resultado. Permítame. ¿En contra? ¿Abstenciones? Informo, diputada presidenta, que han votado a favor 21 diputados, 1 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Rosales Acevedo Ramiro, a favor. Mendoza Maldonado, en contra. Giovanna Bañuelos, en contra. Álvarez Maínez, en contra. José Zúñiga, a favor. Roberto Luevano, a favor. Romo Fonseca Ana María, a favor. Fran Díaz María Estela, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, en contra. Rodríguez Rodarte Pablo, en contra. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. Romo Fonseca Luis Gerardo, a favor. Baraja Romo José Alfredo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. José Rodríguez Elías, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, en contra. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Miranda Lucía del Pilar, a favor. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Lara Curiel Maribel, a favor. Informo, diputada presidenta, que se ha aprobado en lo general con 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo al resultado de la votación, no hay lugar a la aprobación y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, se somete a consideración de la Asamblea si se admite a discusión el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respecto de las madres jefas de familia, de conformidad con lo anterior por el artículo 164, fracción primera de la
propia Constitución Política del Estado. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación nominal, iniciando por mi derecha, ello con base en lo establecido por el artículo 134, fracción primera y segunda de nuestro reglamento general, y pido al segundo secretario tomar nota e informar de esta votación. Rosales Acevedo Ramiro, a favor. Mendoza Maldonado, a favor. Giovanna Bañuelos, en contra. Álvarez Maínez, a favor. Marcel Zúñiga, a favor. Medrano Quesada, a favor. Roberto Luébano, a favor. Romo Fonseca Ana María, a favor. Fran Díaz María Estela, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor. Baraja Romo José Alfredo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. José Rodríguez Elías, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Miranda Lucía del Pilar, a favor. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. Romo Fonseca Luis Gerardo, a favor. García Vera, a favor. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Lara Curiel Maribela, a favor. Informo, diputada presidenta, que se admite la discusión del dictamen en mención con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, que lo que constituyen más de las 2/3 partes de los integrantes de esta legislatura y con fundamento en lo establecido por las fracciones primera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, se admite dicha discusión. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley de Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, respecto de las madres jefas de familia. Álvarez Maínez, en contra. Mendoza Maldonado, en contra. ¿Me permite, diputado? ¿Alguien más de los diputados? No habiendo más diputados, se cierra el registro, se le concede el uso de la voz al diputado Jorge Álvarez Maínez. Permiso, presidente. Adelante, diputado. Miren, compañeros, les vuelvo a insistir. ¿Ustedes creen que con estas chistosadas nos evidencian a nosotros, a los que nos están rechazando las iniciativas? Pero los que se evidencian son ustedes. Por lo que más tiene que batallar uno en las colonias, en las comunidades, en las redes sociales, es por el desprestigio del Congreso, de la figura de los diputados. No puede ser que seamos unos diputados tan mediocres, que le regateemos los derechos a la gente. Cuando se trató de un convenio de una empresa, del dirigente de Movimiento Ciudadano, ahí sí había que pelear por recursos y por dinero. Ahí sí se puso el grito en el cielo. Y cuando estamos peleando por los derechos de las madres, jefas de familia, ahí no podemos tocar la Constitución. Ahí no podemos tomar la tribuna para defenderlo. Compañeros, históricamente la humanidad ha tenido grupos que empujan por nuevos derechos y grupos que los quieren cancelar. Grupos que lucharon por el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a una jornada laboral responsable. Aquí hemos estado luchando por el seguro del desempleo, por el derecho al agua, por el derecho a las madres jefas de familia. En campaña se llenaron de decir que era necesario ese programa. Los que estaban en contra de Miguel Alonso, que porque lo había cancelado, se había reducido.
que aquí vienen a hacer el trabajo sucio de funcionarios mediocres que quieren seguir teniendo los programas sociales bajo su resguardo. Funcionarios municipales, funcionarios estatales que quieren seguir lucrando con la necesidad de las personas. Zacatecas necesita una política de familias monoparentales. Al menos una de cada 6 familias en Zacatecas está encabezada por una madre, jefa de familia, que ya no tiene una pareja. Y también va en crecimiento el de los padres solteros, jefes de familia. Zacatecas, por las condiciones de migración, necesita una política pública estratégica en esta materia, que parta de un derecho constitucional que no pueda ser cuestionado, como el tema del agua. Pero si la mediocridad no nos da para analizar el contenido de estas iniciativas, si cancelamos derechos, si vamos discutiendo los presupuestos de forma casuística y no con un presupuesto de perspectiva de género, se han hecho foros aquí para los presupuestos de perspectiva de género, se ha dicho que se comparte esa agenda, se ha dicho que se está a favor, pero no se quiere innovar y no se quiere dar los grandes pasos en la materia. Necesitamos una protección constitucional para las madres jefas de familia por ser uno de los estados con mayor migración en el país. Necesitamos también que se apruebe el tema de la paternidad responsable que propusimos aquí. Hombre, son cosas que todos declaramos y decimos que defendemos. ¿Por qué nos tenemos que estar negando la posibilidad de que el Congreso de Zacatecas trascienda con este tipo de iniciativas? Nada más por la chistosada de rechazarle unas iniciativas a unos y a otros no. A mí me parece que verdaderamente no se están midiendo y lamento mucho que los compañeros no tengan solidaridad. Cuando se trató el caso de las mineras, ahí quería solidaridad Muñoz Mena y nos solidarizamos, y los que lo traicionaron, que son los que están traicionando ya a las jefas de familia, como si nada. Cuando se trata otra iniciativa de cualquiera de ustedes y se le da para atrás sin siquiera analizarla, sin estudiarla, piden solidaridad, pero van como si fuera el ejercicio legislativo de Gerardo, o de Juan, o de Giovanna, o de quien sea. Lo que necesitamos es una agenda de derechos sociales de nueva generación que haga de Zacatecas un estado más justo, no dar pasos hacia atrás y no estar enfrentando con hipocresía el ejercicio del poder público. ¿Cómo nos decimos de izquierda y rechazamos este tipo de iniciativas? En un estado como Zacatecas, que aparte estas madres de familia son quienes encabezan las listas de pobreza patrimonial en el estado. Son las que viven en las peores condiciones y no les podemos generar un programa de altura, de nivel, que nos dé un salto cualitativo como estado. Eso, la verdad, a mí me parece muy lamentable, y que se vote sin seriedad, sin analizar el dictamen, sin saber ni siquiera qué se está firmando. Yo he visto cómo le entrega a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales aquí mis compañeros. ¿Y cuál es este? No, pues el de tal ley. Sí, es de Jorge y de Gerardo, pues en contra. Hombre, ni se dan el tiempo para analizar un tema que es de la mayor importancia, y avisorando tiempos distintos creen que nos perjudican a nosotros. Yo, la verdad, no me siento perjudicado por esta votación, por esta valoración, sino que siento que están perjudicando a uno de los sectores más desprotegidos en este estado. ¿Cuánto, diputado? Gracias, diputado. Para hechos, presidenta. Escuché su voz, diputado. Puerto Luevano, presidenta. Oh, perdón. No pensé que le decía. Para hechos. Adelante, diputado. Considero, su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Que no, el trabajo legislativo que ha hecho la Comisión de Puntos Constitucionales, sin lugar a dudas, ha sido una comisión muy polémica, una comisión que por la propia conformación de ella ha generado discusiones muy acaloradas en este pleno. Lo que sí creo, y además estoy totalmente en contra, es de que no se haya hecho un trabajo serio. Podemos coincidir en los puntos que usted ha presentado, señor diputado, y que además ha habido iniciativas propias que he presentado, como la iniciativa preferente, que la propia comisión
se determinó rechazar una iniciativa que para mí era de la vital importancia y que hoy estamos viendo a nivel federal lo que representa una iniciativa preferente, que podamos dictaminarla. Pero jamás he visto que la comisión, con la presidenta o sin la presidenta, se haya realizado un trabajo poco serio y que se haya buscado afectar los intereses de ningún diputado. Yo creo que así como usted también dice, diputado, usted tampoco no leyó los dictámenes que hoy nosotros estamos promoviendo. Y yo le preguntaría cuál fue la razón por la que rechazamos los objetivos del milenio que estuvieran establecidos en la Constitución y cuál es la razón por la que no consideramos que madres de familia esté establecidos en la propia Constitución. Se hizo un análisis, consideramos, tuvimos el apoyo técnico jurídico necesario para poder determinar. No significa que estemos en contra de los objetivos del milenio, ni que estamos en contra de las madres de familia. Simplemente consideramos que los objetivos del milenio van a llegar a su fin en determinado momento y después vamos a tener que volver a modificar la Constitución cuando ya este convenio que está firmado pues ya nos obliga a todos los zacatecanos a cumplirlos, en fin, a todos los mexicanos. En el tema de madres de familia ya hay una consideración para las mujeres como tal y consideró la comisión no entrar a particularidades porque después entraríamos, pues sería una constitución de muchas hojas porque tendríamos que particularizar absolutamente todo. Ese es el análisis que está haciendo la comisión y aquí están mis compañeros. Jamás le digo a mi amigo, a mi compañero de partido, que jamás se ha hecho con la intención de afectar los intereses de una persona o de otra. No se ha hecho porque lo presente Jorge Álvarez, no se ha hecho porque lo presente Juan Mendoza, no se ha hecho porque lo presente Roberto Luevano o la propia presidenta de la comisión. Se ha hecho un análisis serio y se ha determinado las votaciones conforme al análisis que se ha hecho. Efectivamente, usted ha escuchado cuando aquí la presidenta se acerca con nosotros y nos dice, ayúdeme, hay que firmar tal o cual dictamen, pero que ya analizamos previamente. Jamás, y eso lo puede constatar con mis compañeros de la comisión, se ha hecho un solo dictamen al vapor. Al contrario, estos dictámenes que hoy usted ve, no dudo, y ya los habíamos trabajado desde hace un determinado tiempo, y todavía pedimos un análisis más serio, lo que nos llevó a las conclusiones que hoy presentamos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Sí. Para concluir, diputado. Mira, Roberto, cuando un síndrome de la política mexicana es que cuando uno no sabe qué decir, cantinflea. Dice un montón de cosas que se contradicen y que se van señalando como argumentos disparatados. Por supuesto que leí los dictámenes y sus razonamientos. Como leí cuando rechazaron aumentar los periodos constitucionales en los que sesionamos, que porque ya trabajábamos demasiado, ya 8 meses, 2 días a la semana ya era demasiado. Eso decía el dictamen. Y ha sido una comisión de puntos constitucionales que ha ignorado que México tiene una escuela de neoconstitucionalistas, con el doctor Miguel Carbonell, con el doctor Carpizo, con el doctor Diego Valadez, de lo más avanzado a nivel mundial, que han empujado este tipo de agendas, no son casualidades. También leí el argumento con el que rechazaron los objetivos del milenio. Dicen que eso ya no tiene caso porque México ya en la Constitución reconoce rango constitucional a los tratados internacionales. Eso es una tontería a quien se lo presenten. Entonces ya no hay que quitar el artículo 3º constitucional y el derecho a la educación, porque como ya están tratados internacionales, ya no tiene que estar en la Constitución. Hay que quitar el derecho al trabajo de la Constitución, porque como ya están tratados internacionales, ya no tiene caso. Hombre, eso es un absurdo. La Constitución es un cuerpo normativo, pero también es el espíritu con el que concebimos al Estado mexicano. Y generar derechos para grupos específicos en la Constitución no genera desigualdades, sino por el contrario. ¿Por qué fuimos al tema de la paridad de género? ¿Por qué surgen las acciones afirmativas? Porque hay grupos de la sociedad que su condición los va excluyendo de manera tal que necesitamos que la más alta envergadura del diseño institucional los reconozca en sus derechos y los empuje a sobresalir. ¿Por qué hay una comisión que ahora se aprobó para atender los derechos de la niñez?
porque se necesitaba como política de acción afirmativa. Rechazaron también, y lo vamos a discutir el próximo jueves, las elecciones concurrentes, que yo espero que, como dijo mi diputado Benjamín, aquí la compañera Georgina no la haya firmado porque está en contra, porque es la misma iniciativa que ellos presentaron prácticamente en su contenido de reforma electoral. Dicen que no hay evidencia de que las elecciones concurrentes incrementen la participación. Les acabo de pasar una tabla en donde se muestra qué porcentaje de la población vota cuando hay elecciones federales y de gobernador, cuando hay elecciones federales y locales y cuando hay elecciones solamente federales. Pero además, Roberto, tú viviste la elección del 2009, 2003, cuando hay elecciones eminentemente federales en un estado, las posibilidades de fraude, de intervención del gobierno, ahí sí se multiplican porque decae la participación. Entre más participación ciudadana, mayor legitimidad al poder público, mayor legitimidad en las elecciones y mayores posibilidades de que haya elecciones democráticas. Y si eso no les interesa, si preferimos desperdiciar cada año en estar en elecciones, si preferimos no darnos el tiempo para hacer acuerdos, la verdad es que a mí me parece muy lamentable. Tienen que decir argumentos absurdos. ¿Qué declararon de las candidaturas independientes? No, la comisión dijo que estaba a favor, pero no por eso aprobó la iniciativa. Hombre, la verdad es que están haciendo un trabajo patético que a cualquier constitucionalista le parecería humillante, pero lo peor es que están siendo incongruentes. El próximo año estarán tocando las puertas de los ciudadanos diciéndoles que apoyan a las madres jefas de familia, que apoyan la educación, la salud, cuando aquí tuvieron la oportunidad de, como un poder autónomo, supeditar al Ejecutivo a una visión de altura, de estatura política y sobre todo de una nueva agenda social de derechos humanos que dicen que están a favor. Y prefirieron votarlo en contra por simple y sencillamente no querer analizar las propuestas por ver de quién venían. Yo sostengo que sí hay una visión muy individualista del trabajo legislativo y que afortunadamente no hay nadie que pueda acusar que yo la haya tenido. Aquí he subido yo a tribuna a defender iniciativas de María de la Luz y defender iniciativas tuyas, a defender iniciativas de Juan Mendoza, como hoy es el caso, y no he confundido mi posición política frente a personajes en lo particular o a partidos en lo particular con mi deber constitucional como legislador. Es cuanto, diputada presidenta. Por alusiones personales, diputada presidenta. Adelante, diputada. Solamente para puntualizar al diputado en tribuna e insistir en lo que señaló ya el diputado Luevano. La Comisión de Puntos Constitucionales ha estado reuniéndose, ha trabajado y ha analizado no solamente el interés que pudiéramos tener, desde luego que en este caso apoyar a las madres y en todo momento a la familia y a las personas. Sin embargo, también ha sido un elemento que ha determinado nuestro voto en el sentido del momento y el instrumento jurídico que se establece para ello. En este sentido es que ha sido rechazada esta propuesta y no por considerarla poco importante, ni mucho menos por señalar de quién viene signada esta iniciativa. Y este hecho pues lo hemos de poder constatar en lo que va a mi persona. He votado varias iniciativas signadas por el diputado en tribuna, aún aunque el resto no esté de acuerdo, porque las vemos de una manera objetiva. Igual ha sido el caso tanto para el diputado Juan como para la diputada Giovanna y todo el resto de mis compañeros que merecen mi respeto, mi consideración y que se han analizado además de una manera muy detallada en virtud de lo que pueda beneficiar a los zacatecanos. También decirle, diputado, que efectivamente el tema de las elecciones concurrentes yo no me sumé a ese dictamen porque precisamente es una cuestión que nosotros en Acción Nacional estamos promoviendo y entonces es por ello que no aparece mi firma en el dictamen. Sin embargo, la mayoría, que es la que manda en la legislatura, ha determinado lo contrario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputado. Declino la participación. Gracias, diputado. Esta presidencia concede el uso de la voz al diputado Mendoza Maldonado José Juan para hablar en contra del dictamen.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeros, compañeras, diputados. Me sorprende que en el dictamen se haya establecido la improcedencia de la iniciativa de reforma constitucional. Estamos hace algunos meses, que iba dirigida fundamentalmente a elevar a nivel de rango constitucional el reconocimiento de las madres jefas de familia como grupo vulnerable. Pero me sorprende todavía más la visión tan estrecha, tan corta, tan reduccionista que se tiene sobre el tema. Dice el cuerpo del dictamen que desde el 2007 se ha hecho un arduo trabajo, sí lo dice, arduo, por incorporar una serie de reformas constitucionales tendientes a lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Luego invocan el artículo 22 constitucional local, una copia del cuarto de la Constitución Federal, un principio de igualdad que como valor no está sujeto a debate. El debate central, el debate fundamental es cómo hacer más iguales a los desiguales. Más en un estado como el nuestro, ya se comentaba, más de 65,000 madres son cabezas de familia, madres solas, madres solteras. El 20% lo dice el Plan Estatal de Desarrollo. Pero quienes hicimos campaña política nos enfrentamos a este drama que se vive en Zacatecas. Adolescentes de 16, de 17 años encargándose de la manutención de sus hijos, proporcionándoles alimentos, vestido, vivienda, educación. Podremos establecer una homologación jurídica a nivel formal, pero en el plano material, en el plano fáctico, la realidad es otra. Hoy Zacatecas es un estado desigual y habría la posibilidad el elevar a rango constitucional el reconocimiento de las madres jefas de familia como grupo vulnerable, habría la posibilidad de tener una ley reglamentaria en la materia. Ley de asistencia a madres solas, madres jefas de familia, como se le quiera denominar, como la tiene Jalisco, como la tiene Sonora, como la tiene Nuevo León, como la tiene el mismo Distrito Federal. Hoy hemos cancelado esa posibilidad, la posibilidad de tener una ley reglamentaria en este tema. Dicen que ya está establecido en otras leyes, invocan la ley que crea el Instituto Zacatecano de la Mujer, es una ley orgánica, invocan la ley contra la violencia hacia las mujeres, ese es otro asunto. Aquí el tema central era, más allá de la ficción jurídica, de las abstracciones, de que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, era haber atendido un segmento de mujeres altamente vulnerable. Ojalá y vayamos reflexivamente a la votación de este dictamen, que se regrese a comisiones, que se rediscuta y ganemos algo de prestigio del mucho que hemos perdido como poder legislativo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.
Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación, informe el resultado. ¿Contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que han votado a favor 21 compañeras y compañeros diputados, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha y solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Rosales Acevedo Ramiro, en contra. Mendoza Maldonado, en contra. Giovanna Bañuelos en contra. Álvarez Maínez en contra. Macías Zúñiga, a favor. García Vera, a favor. Medrano Quesada, a favor. Roberto Luevano, a favor. Romo Fonseca, Ana María, a favor. Fran Díaz, María Estela, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala, Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, en contra. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. Romo Fonseca, Luis Gerardo, a favor. Baraja Romo José Alfredo, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, en contra. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, en contra. Carrillo Rincón Francisco Javier, en contra. Lara Curiel Maribel, a favor. Informo, diputada presidenta, que el resultado de la votación de las diputadas y diputados es a favor de la iniciativa 16, en contra 8 y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo a la votación, no hay lugar y se le dará el trámite correspondiente. No hay lugar a aprobarse y se dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. María de la Luz Domínguez Osvaldo Campos. Contreras. Permítanme, diputados, para informarles primero que están previamente registrados la diputada Maribel Lara Curiel con el tema Informe Comisión a la Ciudad de Puebla y el diputado Benjamín Medrano Quesada con el tema La prevención del cáncer de mama. Ahora sí, quien desee inscribirse. Álvarez Maínez, Contreras. 2 de octubre. María de la Luz Domínguez. Osvaldo Contreras. Permítanme, diputado Jorge Álvarez, tema. 2 de octubre. Diputada María de la Luz. Comisión de Acceso a la Información Pública. Comisión. Adelante. Perdón, ¿quién más se registra en asuntos generales? Osvaldo Contreras, presente. Temas, cáncer de mama, 2 de octubre y llegada del obispo. Welcome. 2 de octubre y ¿qué más? Llegada del obispo. ¿Alguien más? Diputado presidente Ramírez Muñoz José Gerardo con el tema reforma laboral.
¿Alguien más? Señor presidente, Romo Fonseca Ana María, Día Internacional de la No Violencia y Mes Rosa, dedicado al cáncer de mama. Día Internacional de la No Violencia, ¿qué más? Mes Rosa, dedicado al cáncer de mama. ¿Alguien más en asuntos generales? Se cierra el registro, se le concede el uso de la palabra a la diputada Maribel Lara Curiel con el tema Comisión a la Ciudad de Puebla. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fecha 24 de septiembre del año en curso, fui comisionada por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de este Congreso, el diputado profesor Jorge Luis García Vera, para participar en el segundo Congreso Mundial, la educación de la primera infancia, formación y capacitación de agentes educativos. Este Congreso tuvo bien a realizarse en la ciudad de Puebla los días 26, 27 y 28 del mes de septiembre. El gobierno del estado de Puebla, representado por el licenciado Rafael Moreno Valle, a través de su Secretaría de Educación Pública y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de la señora Marta Erika Alonso de Moreno de Valle, así como la Secretaría de Educación Pública y varios organismos internacionales tuvieron a bien de realizar el encuentro que reafirma la educación inicial y preescolar de niños de 0 a 8 años de edad. En este espacio se intenta reafirmar el concepto del docente para mejores resultados del aprendizaje, convirtiéndolo en agente de cambio humano, investigador, que domine nuevas tecnologías, que impulse la comunicación, además de representar la diversidad, siendo innovador, creativo, el maestro, y que participe en red con los padres de familia, a su vez con la comunidad, como agentes educativos para aplicar con atención integral y culturalmente pertinente. A través de conferencias magistrales, paneles, estrategias de trabajo, experiencias y lecciones aprendidas, se promoverá el consenso y se orientará al diálogo, a la reflexión sobre la formación de los docentes y de otros agentes educativos. En el presente Congreso Educativo Mundial se trataron temas relacionados con bases conceptuales del trabajo con la infancia antes del nacimiento hasta los 8 años de vida, concepción del desarrollo humano, enfoque relacionado con la disciplina de los educandos, los derechos y fortalecimiento de los potenciales del niño y la niña con las políticas públicas. También se considera que la educación es la mejor inversión en el futuro del pueblo, porque es lo que dará a las nuevas generaciones las herramientas para competir exitosamente en un entorno muy complejo por la globalización y la revolución tecnológica. A nombre del Congreso del Estado de Zacatecas, un reconocimiento al ciudadano gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle, a su esposa Marta Erika Alonso de Valle Moreno, presidenta del DIF de Puebla, así como a la diputada local y gran amiga Denise Ortiz Pérez del Congreso de Puebla, y al señor Enrique Q. Herrera, diputado del Honorable Poder Legislativo del Estado de Campeche, al secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, señor Luis Maldonado Venegas, de igual manera a todos los exponentes y organizadores de este gran evento, que hiciera posible cambiar el concepto del rol del docente en el proceso educativo. Quiero compartir con todos los educadores de mi estado una frase del expositor Nelson Enrique Cúbedes Salazar de la Universidad de Salamanca, España, que dice: los maestros
No colocamos en nuestros alumnos un granito de arena, no colocamos un bloque, sino una estructura que sostendrá un gran edificio, un enorme monumento, y es por eso que debemos de reforzarlo todo con mucho amor y cuidado. Muchas gracias al Congreso de Puebla y a los que antes mencioné. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación. Tiene el uso de la voz el diputado Benjamín Medrano Quesada con su tema la prevención del cáncer de mama. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Ya en la conferencia de prensa que se dio por parte del grupo parlamentario del PRI en la mañana, hice algunas acotaciones que hoy quisiera tener la oportunidad de que las y los diputados que se encuentran en la sala escucharan y tomaran en cuenta. Con mucho gusto me he dado cuenta que el mes de octubre ha sido declarado como el mes rosa, el mes en el que todos debemos luchar contra el cáncer de mama. Pero ¿cómo hay que luchar? Con información, con acciones que nos permitan darle información a la gente, sobre todo a este grupo tan vulnerable que son las mujeres en este sentido, que nos puedan ayudar a tratar de eliminar este penoso dolor que sentimos los mexicanos. Esta corbata, este color, este moño, significan justamente la coincidencia que tenemos con ellas, pero desgraciadamente no hemos visto programas en los órdenes de gobierno que les permita el acceso absoluto y total a este beneficio. Solamente por citar lo que el doctor Alejandro Moar Betancourt, que es el director del Instituto Nacional de Cancerología, dice que México carece de un registro poblacional que permite establecer una verdadera incidencia en los nuevos casos de cáncer, que hasta ahorita se tienen registradas más de 5,250 defunciones y que muere una mujer en este país, lamentablemente, cada 2 horas. Lo que quiere decir entonces que tenemos 12 muertes de mujeres por día. Hoy me sumo a esta campaña y le pediría a nuestro presidente del Congreso, presente aquí, que sería importante en solidaridad con este movimiento, que a partir del día de hoy genere las instrucciones necesarias para que en esta muestra de solidaridad todas las luces que iluminan la parte frontal y lateral de este edificio se vistiera de rosa. Esto traería como consecuencia que la gente que no sabe o que ignora esta campaña preguntara el por qué los edificios color de rosa en Zacatecas. Igual un llamado atento y respetuoso al Ejecutivo del Estado y al presidente municipal para que hagan lo propio, que hagamos un frente común contra este terrible cáncer que afecta. Y si en el mundo se han declarado personalidades como Carolina Herrera, como el propio grupo Los Jaguares, o todas las marcas unidas y registradas que en este país existen, ¿por qué no hacerlo humildemente los diputados de Zacatecas? Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Álvarez Maínez con su tema 2 de octubre. Permiso, diputado. Adelante, diputado. Siendo servidor público, además teniendo una representación constitucional, no podía yo dejar de pasar esta fecha, que es el 44 aniversario de, yo creo que el crimen de Estado más repugnante que ha habido en la historia de México. No solamente por el hecho en sí mismo, sino por el simbolismo que representó que el Estado mexicano reprimiera el derecho de los jóvenes a pensar, a soñar con un México distinto, que en mucho es un México que hoy tenemos, que en muchos los actores del movimiento de 1968 fueron los actores del cambio democrático que se empujó en 1988,
del cambio democrático de 1979 con el registro de los partidos de oposición, del cambio democrático de 1997 con la primera Cámara sin una mayoría hegemónica de ningún partido, y de una lucha que hoy continúa vigente porque el mundo está enfrentando un tema que es trascendental, la crisis del estado de bienestar. Estamos en una discusión sobre la vivienda, sobre las pensiones y las jubilaciones, sobre la educación superior, en la que el modelo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que era un modelo de derechos a los ciudadanos, se está poniendo en crisis por insuficiencia presupuestaria de los estados ante la imposibilidad que tienen de generar crecimiento económico y recaudación fiscal progresiva, es decir, que favorezca a quienes menos tienen. Y entonces el planteamiento de la derecha en el mundo, lo que vivimos en México no está aislado de lo que se vive en España, en Grecia, en Chile, es menos derechos a los ciudadanos, edades más altas de jubilación y de pensión, menos lugares en las universidades públicas para los jóvenes, rechazados, excluidos, que los jóvenes se adapten al mercado laboral, y la reforma laboral es una muestra de ese tema. Yo creo que es correcto que sostengan que hay que flexibilizar el mercado laboral para hacer más atractivo la movilidad, digamos, de la productividad. Pero lo que no es correcto es que nos vendan la mitad de la receta. Nos dan reforma laboral con flexibilización, pero no hay seguro del desempleo en México, ¿verdad? No hay un seguro del desempleo como el que existe en España o en Inglaterra o en Estados Unidos o en los países donde el mercado es flexible. Si es flexible y no hay ninguna red de protección, no hay ninguna política de protección social y de protección laboral a los jóvenes, ¿de qué sirve la flexibilización? Solamente para agradar a los capitales transnacionales y agradar al interés de unos cuantos, que no es el interés de la mayoría de la sociedad. Lo que están planteando hoy los jóvenes de Zacatecas, aunque no nos haya gustado como lo hayan hecho en otras ocasiones, es correcto. Este Poder Legislativo tiene que retomar las causas del 2 de octubre y animarse a dar pasos que, como decía hace un momento, nos hagan salir de la mediocridad. Debemos de crear un decreto para que en Zacatecas haya un sistema de radio y televisión público, que sea al mismo tiempo educativo y que tenga fines culturales. No nos cuesta gran cosa tener un canal abierto, una señal abierta pública que nos ayude, haciendo uno de los estados con mayor dispersión poblacional, con mayor presencia de población rural, con mayor presencia de microcomunidades, llevar educación a distancia por la vía de la televisión. Una reforma a los medios de comunicación implica otro redimensionamiento de lo que queremos de nuestros medios. Yo creo que Radio Zacatecas va por un buen camino, cada vez hay más programación cultural, más programación para la comunidad migrante, más programación que ayuda a empoderar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, y que eso se tiene que reforzar. Esas son las demandas de los jóvenes de hoy. El derecho que aquí se ha presentado, y que espero que la incongruencia y el cinismo no sea tanto como el de hoy, el derecho al internet, el derecho a la era de la información. No es justo que solamente quien pague tenga derecho a los conocimientos que la humanidad ha generado y nos ha dejado o heredado como legado a la generación que hoy los estamos usufructuando. Solamente 20% de los mexicanos tienen ese derecho porque son los que tienen para pagarlo. El derecho a un seguro del desempleo, el derecho a un sistema, como lo prometió Enrique Peña Nieto en su campaña, de protección social, de seguridad social universal. Esos son los derechos que harían reivindicar las luchas de 1968 hoy, los derechos de una nueva generación que por los excesos de la generación que hoy gobierna, por los excesos en pensiones, en jubilaciones, por los excesos en la distribución de la riqueza, no se están garantizando. La movilización social de jóvenes en el mundo va a continuar y va a incrementar
si los poderes públicos no son capaces de atender esa agenda. Entonces yo creo que en un contexto como el de hoy, y habiendo pasado la primavera del 2012, que ha sido el movimiento juvenil en el mundo más importante desde 1968, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en México, es más pertinente que nunca plantear esta agenda de derechos que los jóvenes en el mundo hoy expresan y que hace vibrar el espíritu de 1968 hoy. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, ciudadano diputado. Se agradece su participación. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María de la Luz Domínguez Campos con su tema Comisión de Acceso a la Información Pública. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Gracias. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado fue aprobada por esta legislatura y fue publicada el 29 de junio de 2011. Entró en vigencia el 27 de septiembre del 2011. Una ley que contenía serias inconsistencias, pero sobre todo que violentaba la certeza jurídica, la legalidad y la constitucionalidad. Particularmente el artículo 94 y artículo 4 transitorio determinaba cesar de sus encargos a los actuales comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública bajo la justificación de contemplarlos en las nuevas ternas, pero en realidad se trató de una práctica antidemocrática para cesar o correr a los actuales comisionados a pesar de que los mismos tenían y tienen el carácter de comisionados titulares definitivos de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. En aquel momento señalamos que esta disposición violentaba la legalidad y afectaba el derecho y garantías constitucionales de los comisionados. Hoy, el Tribunal Colegiado del 23º Circuito, mediante sentencia de fecha 21 de septiembre de 2012, da la razón a quienes hicimos señalamientos sobre este tema y particularmente a los comisionados al determinar, para el efecto de que las autoridades responsables, en la medida de su participación en la instrumentación del sistema de designación de integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, respeten el lapso por el que cada uno de ellos fue reelegido por la legislatura del Estado, lo cual se traduce en que por esos términos respectivos ninguno de los quejosos podrá ser removido con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Así entonces, esta resolución determina de manera puntual que los ciudadanos Jesús Manuel Mendoza Maldonado y Juana Valdés Castrejón durarán el tiempo correspondiente para desempeñar su encargo por el segundo periodo de 4 años para el cual fueron reelegidos y que concluye el 7 de marzo de 2013, y en el caso de Alfonso Jaime Cervantes Durán concluye su periodo el 21 de diciembre de 2013. Esta determinación, esta resolución sobre el amparo en revisión administrativo marcado con el número 161/2012 nos mandata a la legislatura a respetar la legalidad, a respetar la constitucionalidad. Por la relevancia de este tema, consideré importante subir a tribuna y recalcar lo que en su momento señalé, que era inconstitucional correr a los comisionados de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, y hoy las autoridades jurisdiccionales dan la razón fundamentalmente a los comisionados y a quienes hicimos este tipo de señalamientos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Se toma en cuenta y se agradece. Ha quedado debidamente registrada su participación. Damos seguimiento y le corresponde al diputado Osvaldo Contreras hacer uso de esta tribuna para, con su tema cáncer de mama, 2 de octubre y llegada del obispo. Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de esta soberanía, como ahorita me dijo un diputado, es asunto 3 por 1. Me los voy a aventar muy rápido los 3 asuntos. Me parece importante pues que en estas fechas y en estos sucesos que hoy se marca principalmente en el 2 de octubre y la situación local que vive el Estado, es importante referirme a estos 3 eventos que ya los han tocado, pero quisiera referirme de manera muy específica. Primero, el cáncer de mama, una enfermedad que ha causado cerca de 5,250 muertes al año,
Cada 2 horas fallece una mujer por esta enfermedad en la República Mexicana y por supuesto que es una prioridad de salud nacional. El Sistema Nacional de Salud no cuenta con los medios necesarios para practicar la mastografía en el total de la población femenina. Es decir, que nos hace falta destinarle un mayor presupuesto a los sistemas de salud, tanto a nivel federal y aquí local, para que se pueda cumplir con por lo menos tener los implementos adecuados para la mastografía y que cada vez se detecten más casos de cáncer de este tipo. Y creo que cada vez ha ido aumentando según las cifras que hoy se nos presentan. Entonces es de relevancia que este Congreso se pronuncie en un próximo presupuesto a darle mayores facultades y mayor dinero al sistema de salud local para que pueda atender este tipo de situaciones del cáncer de mama. En otro tema, me parece importante también referir, el 2 de octubre, no se olvida, una fecha en donde hemos estado inmersos y se recuerda año con año por parte de manifestaciones de los estudiantes, de algunos profesores y de la sociedad en general para recordarnos cada año que en este tema que no se nos debe de olvidar aquellos extremos autoritarios con los que se ha ejercido el poder. Es por tanto que cobra mayor relevancia en esta nueva alternancia que estamos tomando, en este nuevo régimen, en esta nueva presidencia y en estas nuevas mayorías que han sido conformadas por el PRI, que no se nos olvide que estamos bajo un régimen democrático, un régimen de diálogo, un régimen de convivencia y que no caigamos en temas como las que vivieron en el 68 los estudiantes y que fueron asesinados brutalmente por cuestiones políticas. Entonces creo que ahorita como se vinieron a manifestar algunos estudiantes, maestros y organizaciones, creo que es facultad y es deber de nosotros los políticos y de los que ejercemos el poder y la política atender cada vez el llamado, no traer policías y no traer gente que trate de apagar este tipo de cuestiones porque estamos cayendo en lo mismo que se está manifestando. El tema de nosotros es de diálogo con los jóvenes y con todos los actores que estén involucrados. Había distintas demandas de los jóvenes que nos empezaron a mencionar, debemos de atenderlas todas y explicarles cómo se han llevado cada una de ellas. Entonces, este 2 de octubre no se olvide y que siga permaneciendo siempre y que nosotros tenemos que tomar conciencia acerca de esto. Por último, quisiera referirme no nada más al tema del 2 de octubre, sino también que se conformó en este mismo día el tema de la llegada del nuevo obispo a Zacatecas, del señor Sigifredo, que viene a esta diócesis nueva a tratar pues de mejorar 2 temas fundamentales que él ha dicho, el tema de los jóvenes y el tema de los migrantes. Me parece fundamental que en estos 2 temas que hoy se conjugaron, inclusive que estuvieron en las calles con muchísima gente, debemos de ser muy abiertos. Me parece que el tema de las libertades y de lo que debemos de expresar es eso, de atender tanto un tema histórico que es el 2 de octubre como un tema religioso que es la llegada del obispo. Y me parece importante que nosotros debemos de tomar estos temas con la total ligereza y con la total apertura para que no caigamos pues en discriminar a una parte u a otra. Me parece importante y soy un partidario de las libertades y creo que también la libertad religiosa y la libertad de expresiones de los funcionarios, como hoy lo hizo el señor gobernador, que estuvo presente en el evento del obispo, que inclusive algunos estudiantes que estaban en la marcha del 2 de octubre se manifestaron en contra de esas actitudes. Me parece que no podemos radicalizar a nuestro Estado y a la gente. Nosotros somos parte de los diputados que tenemos esa opinión hacia la gente y no podemos ver mal una cosa ni podemos ver mal la otra, al contrario. Creo que debemos caminar hacia un régimen de apertura total de libertades y creo que en ese esquema me parece pues que la crítica que se le hace al gobernador al estar con el obispo me parece que no es acertada. Lo que sí no me parece es que el tema de los recursos públicos se destinen, como bien lo decían algunos de los que venían manifestándose, recursos públicos no se destinen hacia una sola particularidad como es la llegada del obispo, porque algunos de los carteles y de la propaganda alusiva decían gobierno del estado de Zacatecas, en alusión pues que el gobernador y el gobierno del estado
estaban dando la bienvenida, pero que ellos habían patrocinado con recurso del Estado el tema de la llegada del obispo. Eso sí no me parece adecuado. Entonces creo que debemos de cuidar el tema de los recursos que son públicos y los zacatecanos, no en cuestiones particulares. Y por lo otro, creo que debemos de caminar, les digo, en una total apertura. Sería todo, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se toma nota y se agradece. Ha quedado debidamente registrada su participación. Dándole seguimiento, le corresponde al diputado José Xerardo Ramírez con el tema reforma laboral. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con el permiso de la Asamblea, muy brevemente, quisiera hablar acerca de este tema que se encuentra ahorita en discusión en el Congreso de la Unión y que es el tema de la reforma laboral, que en este momento está en la Cámara de Senadores en espera de las posibles modificaciones y, en su caso, aprobación. Sin duda es un tema que ha causado controversia a lo largo y ancho del territorio nacional y es por ello que en esta ocasión quisiera compartir algunos de los puntos favorables que desde la perspectiva personal y de mi partido presenta viable esta reforma. Sin duda alguna, el primer punto fundamental es que la actual, aún todavía Ley Federal del Trabajo, ya sobrepasa los 40 años. Esta ley entró en vigor el 1 de mayo de 1970, por lo que la realidad en la que vivimos se ha adecuado y se ha modificado. Con esta reforma que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, repito, desde mi perspectiva personal y del partido que represento, se beneficiará a trabajadores, patrones y a quienes en la actualidad no encuentran empleo, creando cerca de 400,000 plazas adicionales a las que actualmente se generan en el país. Las nuevas modalidades de contratación favorecen el acceso a un empleo a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores. El teletrabajo o el trabajo a distancia como empleo formal deberá de gozar de todas las prestaciones legales. Además, la reforma laboral fomentará la conciliación entre la vida familiar y el trabajo, pues ahora permite las licencias de paternidad y de adopción con goce de sueldo. Reduce la jornada laboral para las madres con hijos en periodos de lactancia y acumular los descansos pre- y postnatales para generar una mayor convivencia con el recién nacido. De igual forma, se garantizan los derechos de quienes acceden a un empleo por primera vez, tanto en prestaciones, salario, antigüedad, capacitación, indemnizaciones y seguridad social. Con la reforma se les está creando obligaciones a las llamadas empresas de colocación, las cuales se venían encargando de contratar trabajadores sin ningún derecho. Hoy, los que sean contratados por este tipo de empresas tendrán derecho a seguridad social y al derecho de antigüedad. En este caso específico, el Partido Verde propuso más exhaustiva regularización a las empresas que subcontraten, pues ahora se regula, se define y en el contrato deberá formalizarse por escrito la manera en la cual se garantizan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de esta modalidad. Se establecen también nuevas reglas para el reparto de utilidades, procedimientos más expeditos para solicitar prestaciones de seguridad social y se establece en la redacción una lista de prohibiciones de patrones para con los trabajadores, como no solicitar el certificado de embarazo para contratar a alguien, el tema del acosamiento sexual o el impedimento de no aceptar a alguien por sus creencias o estrato social. Todas estas propuestas del Partido Verde. Actualmente existe un rezago en cientos de miles de casos laborales que no se han resuelto y esta situación ha sido aprovechada por el coyotaje, es decir, por abogados que se dedican a comprar problemas jurídicos laborales y que con su actuación perjudican a los trabajadores. Esto, a partir de la reforma, ya no será posible. Y por supuesto que algo que es importante destacar es que a partir de ahora no podrán transcurrir más de 365 días, 12 meses, para que se les dé respuesta a los trabajadores ante sus demandas entre las instancias de conciliación y arbitraje. Como vemos, no se trata de reformas sin sentido, sin compromiso y sobre todo irresponsables como muchos grupos han querido hacer ver. Son propuestas serias que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, porque México merece recuperar su estabilidad económica, política y social
y eso es precisamente el cambio que demandan los mexicanos. Sigamos de cerca la evolución de esta reforma de ley, esperando que podamos cooperar para que sea de lo mejor para los mexicanos. Subrayo que la reforma laboral es el primer paso para permitir que México tenga un nuevo marco normativo con el que se generará más empleo, aumentará la competitividad para la inversión privada nacional y extranjera, pero sobre todo garantizará las grandes conquistas emanadas en el artículo 123 para con los trabajadores. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, diputada presidenta María de la Luz Domínguez. Para hechos, Romo Fonseca Ana María. Permite, Rivera permite, Georgina. permite, por favor. ¿Alguien más para hechos? Adelante, diputada María de la Luz Domínguez. Gracias, presidenta. No coincidir con el orador en tribuna porque considero que esta reforma laboral solo responde a los intereses de los dueños de los grandes capitales, pero además porque podemos afirmar que acertadamente ha sido calificada por la clase trabajadora como una reforma lesiva, una reforma regresiva, una reforma que representa la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Esta reforma que menoscaba la estabilidad laboral generará, por supuesto, en los trabajadores falta de certeza jurídica respecto a su empleo, abarata la mano de obra al permitir nuevas modalidades de contratación como son los contratos temporales de capacitación inicial o los contratos de prueba, lo que implica que un patrón podrá tener cientos de trabajadores a prueba y que concluido dicho periodo no será necesario contratarlos. Finalmente, señalar que esto impacta negativamente en la generación de derechos laborales y de antigüedad laboral, facilita el despido del trabajador sin responsabilidad legal para el patrón y lo más lamentable es que permite la subcontratación o llamado outsourcing, lo que impide crear derechos y antigüedad laboral y por supuesto el tema de la flexibilidad laboral que convierte a los trabajadores en multiusos, lo que implica que los patrones cambien indiscriminadamente a los trabajadores evitando crear antigüedad y estabilidad laboral. Es entonces pues esta iniciativa que ahora se ha convertido en una reforma laboral que está ahorita en manos de la Cámara de Senadores, pues ha dejado también pendiente el tema de la democracia y transparencia sindical y solamente está afectando a la clase trabajadora que en el corto y mediano plazo veremos los impactos negativos, el empobrecimiento de los trabajadores y por supuesto también el impacto en las pensiones y jubilaciones. Señalar pues que esta reforma desde mi punto de vista es una reforma regresiva y lesiva fundamentalmente a la clase trabajadora. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Para hechos también tenemos registrada a la diputada Ana María Romo Fonseca. Adelante, diputada. Sí, muchas gracias. Con el permiso de usted, presidenta, con permiso de mi compañero, pues al contrario sí coincidir porque yo creo que aquí hay una parte fundamental que es precisamente el asegurar el respeto a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores establecidos ya en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo me parece muy interesante que se regula precisamente las empresas que subcontratan llamadas outsourcing. A mí aquí hay una cuestión muy importante porque da la certidumbre jurídica y sobre todo laboral a todos aquellos trabajadores que eran contratados por las outsourcing, sobre todo en materia de seguridad social. Yo creo que será parte fundamental y muy interesante ver también cómo se va a respetar los derechos a los trabajadores en el campo, que por primera vez se están obligando a que tengan también certidumbre en materia de seguridad social. Aquí será parte fundamental la parte del reglamento a la Ley Federal del Trabajo para poder también conocer las especificaciones en materia de salario, en materia de lo que llamamos el pago por hora, en otras alternativas nuevas que generarán la posibilidad, de acuerdo a lo que se estuvo escuchando, en generar 400,000 empleos. Veremos si realmente esta panacea que estamos viendo en la Ley Federal de Trabajo será la certidumbre jurídica para la base trabajadora,
Me parece factor importante la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos por primera vez hacia sus compañeros sindicalizados. Y entonces también tendremos que estar observando las reformas en materia de seguridad social, en la ley del Seguro Social, también en la del Infonavit en materia de vivienda y en la de las pensiones de las AFORE. Parte fundamental en dónde van a invertir esas AFORES, en lo que llega a las pensiones, y también cuidar la parte de lo que es la antigüedad. Yo creo que es la parte fundamental que ahora el Senado, cuando recibe de parte del Congreso de la Unión de la Cámara Baja, tendrá que verificar y puntualizar la importancia de la antigüedad de los trabajadores, el derecho a la pensión y sobre todo cómo se va a cuidar sus recursos en cuanto a lo que corresponde a sus ahorros dentro de la ley de la AFORE. Yo creo parte fundamental que tendremos que estar muy al pendiente en cuanto a la fracción del PRI en este momento localmente en el estado de Zacatecas. Estamos esperando cómo va a ser vista estos puntos desde el Senado de la República para que se le dé la certidumbre y la votación correspondiente a esta gran reforma laboral. Es cuanto. Para hechos también la diputada Georgina Ramírez. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Coincidir con el diputado en tribuna en relación a que fue un avance importante esta reforma laboral que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, y ciertamente también señalar que quisiéramos ir más allá, que debería ser algo todavía más perfecto y no solamente desde luego con la protección de los trabajadores, sino lograr hacer un equipo entre el empresario y el trabajador para que así juntos podamos fomentar el empleo, pero también ir dando las oportunidades de un salario digno con la responsabilidad de que esas empresas que dan los recursos a los trabajadores para no solamente vivir dignamente, sino que se vaya dando día a día estas reformas constitucionales que lo permitan. Ello, el reconocer figuras como el outsourcing que ya se estaba practicando, sin embargo no estaban normadas, y por el otro lado la oportunidad que se da a los jóvenes y a las mujeres de poder trabajar tiempos parciales y que esto permita alternar su vida laboral con la del hogar y también en su caso con los estudios. Entonces me parece que sí, efectivamente todavía estamos en deuda, todavía debemos hacer algo más por los trabajadores y por el fomento del empleo, pero que bueno, ha sido un avance que considero importante en esta materia y que desde luego por ahí quedan temas que pudieran considerarse, como el tema aún más amplio de la democratización de los sindicatos de una manera abierta, y el reconocimiento también que de alguna manera se da a la equidad al reconocer a los padres con el derecho a tener unos días de paternidad responsable y de que vayan fomentando la relación que se da con los hijos. Entonces, sí insistir que ha sido un avance importante, pero todavía tendremos la tarea de mejorar las condiciones a favor de los trabajadores y del empleo en México. Es cuanto, diputada. Adelante, diputado, para concluir. Muchas gracias. Agradecer los comentarios de las diputadas, comentar el caso de, es claro, de la diputada Luz Domínguez. No coincido con la visión que ella tiene, sin embargo la respeto, y es en el afán de llevar un debate de estos temas tan importantes al seno de este Congreso local como parte importante y representantes de la sociedad de Zacatecas. Creo yo que es una reforma en la que se avanzan en diferentes temas, habrá diferentes puntos de vista, pero habrá que esperar primero la aprobación de la misma y ver los resultados que se den en la práctica. Por supuesto, creo yo que se da un avance importante en muchos aspectos. Coincido en lo personal con el tema de la democratización de los sindicatos. Lamentablemente no fue en esta ocasión que se pudiera llevar a cabo este tema que comenta la diputada Ramírez, pero creo yo que el gran avance y la gran coincidencia que existió entre varios grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados habla, creo yo, de la posibilidad de llegar y entablar acuerdos en beneficio de la población de nuestro país. Y por último, creo yo que sí es importante mencionar que todas
nuevas formas que se están estableciendo para la contratación de los trabajadores, más allá de limitar el tema del empleo, más allá de limitar la inversión nacional y extranjera en nuestro país, creo que lo va a incentivar. No es el único país del mundo que tiene este tipo de contrataciones, que está hablando de una nueva forma en que las empresas puedan darle oportunidad a los jóvenes, a los adultos mayores. Y hay muchas otras personas que en este momento no cuentan con empleo. Creo que el día de mañana podríamos tener una gran oportunidad de que este país pueda tener esos empleos que tanta falta le hacen a los mexicanos. Y por supuesto, algunas otras reformas que ya han mencionado mis compañeras, como el tema de las limitantes que ahora se le ponen a los patrones para la contratación de las personas, y por supuesto en el tema jurídico legal, esta situación tan importante de que hoy la Junta de Conciliación y Arbitraje tenga una fecha límite, un plazo determinado para la resolución de los acuerdos. Creo que sí habla de un beneficio para la población, y que esperemos el Senado de la República pueda avalar y aprobar este gran esfuerzo que hicieran diversos grupos parlamentarios, diversas diputadas y diputados de varios partidos en la Cámara de Diputados, y que sea el tiempo y la práctica quien juzgue los verdaderos beneficios de esta reforma laboral. Es cuanto. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Ana María Romo Fonseca con el tema Día Internacional de la No Violencia, Mes Rosa, dedicado al cáncer de mama. Declino la participación en virtud que ya tocaron el tema en varias ocasiones. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados para el próximo día jueves 4 de octubre del año en curso, en punto de las 11 horas. A la siguiente sesión, rogando sean puntuales su asistencia. Muchas gracias.